detalles de qué día realmente fue el día que Jesucristo resucitó, porque los días como nosotros los conocemos, de hecho, ya puedo utilizar esta palabra, Israel no toman los días como nosotros los tomamos, ¿sí? Nosotros comenzamos los días a las 12 a.m. o a las 0 horas de la madrugada, ¿sí? Sin embargo, ellos no tomaban el día de esa manera, ellos comenzaban el día a las 6 de la tarde, ¿sí? De hecho, por eso se recuerda que nosotros muchas veces oramos a las 6 de la tarde, se hacen algunos decretos porque es cuando el día comienza y el día termina a las 6 de la mañana, ¿sí? Por eso aquel ángel le dijo a Jacob, suéltame porque raya el alba, ¿sí? Entonces, pero no vamos a entrar hoy tal vez a hablar de eso porque nos llevaríamos un poco de historia, un poco de cronología y ahí perderíamos un poco de tiempo. Entonces, cuando hay un debate entre qué día realmente murió Jesucristo y qué día realmente resucitó, porque si usted lo ve desde el punto de vista del calendario gregoriano, en nuestra manera no encajan los días. Murió viernes y resucitó domingo, no encajan los días. No vamos a entrar a ese detalle, pero sí es importante que a veces le pongamos un poco de énfasis cómo es que la palabra nos está marcando y hay que ir a estudiar un poco más la palabra. Sí quiero hablar del poder de la resurrección hoy, ¿sí? Y entender nosotros lo que el Señor quiere traer. Quiero que me acompañe antes de comenzar, vámonos a... Acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, solo vamos a leer para entrar en contexto de lo que el Señor quiere hablar hoy, de lo que el Señor quiere tocar en nuestra vida, porque creo que Dios quiere que podamos tener ese entendimiento, escuche esto, ese entendimiento de profundidad de lo que representa verdaderamente la resurrección en nuestra vida, ¿sí? De lo que representa la muerte, lo que hablaba hace un momento Nubia, de la importancia de tener ese valor en nuestro corazón, pero también ese entendimiento. Fíjese que a lo largo de los años vamos perdiendo ese entendimiento o le vamos perdiendo, restando valor al poder de la resurrección. Acompáñame rápidamente, Mateo capítulo 28, verso 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Mire, pues lo interesante de este punto es que podamos ver, aquí hay muchos panoramas, ¿sí? La Biblia es increíble cómo tiene muchos panoramas. La Biblia, recuérdese que se estudia desde el punto alegórico, la Biblia se puede estudiar desde el punto histórico, desde el punto gramático, desde el punto cultural. La Biblia se estudia desde varias proyecciones, parabólico. Es increíble cómo la palabra de Dios es tan amplia que podemos estar por horas y no detenernos en el estudio de la palabra. Pero cuando nosotros vemos acá es interesante ver que María Magdalena, la otra María, y cuando vemos la proyección de Marcos, vemos la proyección de Lucas, nosotros vamos teniendo un poquito más de pensamiento, un poquito se amplía más cómo fue que vivieron cada uno, cada quien lo proyectó de diferente manera. Recuérdese que de hecho los 4 evangelios se le conoce como los 4 evangelios sinópticos, ¿sí? Y cada evangelio tiene una proyección para que nosotros podamos entender o podamos profundizar más en cada uno de los acontecimientos que hoy son parte del fundamento de nuestra fe cristiana, ¿sí? Entonces cuando vemos nosotros a María, a la otra María, de hecho Marcos creo que dice María, a la que Jesús expulsó 7 demonios, se recuerda, ¿verdad? María también habían otras mujeres ahí, y el ministerio de la mujer es muy importante. Por eso las mujeres que están acá tienen que mantenerse activadas, porque usted tiene un don de Dios, usted tiene una impartición que Dios le puso, que Dios depositó sobre usted. Usted tiene una autoridad que Dios le entregó para bendecir a su casa, a su familia,
para rodear a su esposo. Es increíble lo que la palabra habla de la mujer. Por eso se recuerda de Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y es lo que se nos quedó, ¿va? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y cuando leemos nosotros la mujer virtuosa nos damos cuenta de la profundidad de lo que una mujer puede alcanzar cuando logra entender su propósito, pero también logra entender y caminar en lo que Dios quiere traer para su vida. Recuérdese que una de la naturaleza de la mujer es que la mujer multiplica, ¿sí? La mujer tiene la capacidad de la fertilidad, ¿sí? De dar a luz. Y le voy a decir algo porque a veces la gente puede decir, ay, pero yo ya no, usted puede dar a luz en lo natural, pero también en lo espiritual. Entonces, muchas de las cosas como esposos, y acá tenemos esposos de todas las edades, no me va a dejar mentir, muchas de las cosas que uno a veces anhela o desea, lo gesta muchas veces en la fe, hablándole a su esposa muchas veces. Entonces es importante que podamos entender la importancia de por qué la Biblia menciona a estas mujeres. Y no quiero hablar de eso, pero es difícil dejar de hablar de esto, porque María, estas mujeres estuvieron a los pies del Maestro en la cruz. Recuérdese que sus discípulos, aunque ellas también eran discípulas de Jesús al final, pero recuerde que sus discípulos se apartaron en el momento más complicado, tuvieron temor, Pedro negó a Jesús, pasaron cosas muy complicadas, ¿sí? Sin embargo, las mujeres se mantuvieron firmes siempre en su fe, firmes siempre en su amor y firmes siempre en su constancia, porque esa es la característica de la mujer, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que dice la palabra, que dice, mire acá en el versículo 3, su aspecto, el ángel descendió. 4, y de miedo de él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Pero lo interesante, cuando vemos la proyección de Marcos y vemos la proyección de Lucas, dice que estas mujeres se levantaron muy de temprano, muy de mañana, y habían preparado especies aromáticas, porque por la rapidez de que dice la palabra que cuando Jesús murió, el día estaba terminando e iba a comenzar el día de reposo. Entonces dice la palabra que las mujeres se apresuraron cuando comenzó el primer día de la semana para ir a ungir a Jesús, porque no había sido preparado como se preparaba culturalmente los cuerpos. Pero ellas iban muy de mañana, temerosas, entristecidas, pero iban pensando, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá? Y dice la palabra que la sorpresa fue que el ángel había removido la piedra. Ahora, importante poder entender esto desde todas las proyecciones que Dios quiera llevarnos, es que muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, pero que cuando accionamos, porque imagínense que ellos hubieran dicho, no tenemos quien nos mueva la piedra, mejor no vayamos. Sin embargo, ellas iban de camino y aunque iban pensando quién les removerá la piedra, su acción de fe tuvo una reacción sobrenatural en sus vidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender. Fíjese que mucho se habla de la fe y a veces a la gente no le gusta que se vuelva a repetir, pero la fe es una de las bases doctrinales de nuestra vida cristiana. Entonces, si la fe es una de las bases doctrinales, yo le hago una pregunta antes de avanzar y entrar de lleno al tema. ¿Cómo está su fe en Cristo Jesús? Porque acá en la iglesia es fácil siempre decir amén, estamos bien, pero déjese de cuentos. ¿Cómo está su fe delante de Dios? ¿Cómo está su fe en Cristo Jesús verdaderamente? ¿Cómo se siente usted en su fe cristiana? ¿Tiene fe? ¿Le está creyendo a Dios? ¿Se siente confiado? ¿Se siente alegre? ¿O está usted estorbado? ¿O está usted desanimado? ¿O está usted entristecido? ¿O está usted confuso? ¿O está usted preocupado? ¿Cómo está su fe? Tenemos que preguntarnos realmente si nuestra fe está, como dijo alguien por ahí, está on fire, está prendido, está con fuego, está creyéndole al Señor en medio de la adversidad. Entonces vamos a entender nosotros a través de la resurrección de Cristo qué significa verdaderamente la justificación. Quiero que me acompañe a Romanos 4:25, ¿sí? Entonces, primer punto importante de la resurrección, porque nosotros muchas veces no le damos importancia o no dimensionamos, sería la palabra, no dimensionamos, escuche esta palabra porque de repente redundo para que usted pueda entender, no dimensionamos el poder de la resurrección y es parte fundamental de la vida cristiana. Es parte fundamental de lo que nosotros hoy predicamos, es parte fundamental de lo que nosotros creemos, es parte fundamental de la vida cristiana que hoy llevamos. Acá hay gente de todas las edades cristianas, sin duda alguna. Gente de 20, 30, de repente hasta de 40 años cristianos. Bueno, yo soy tercera generación de familia cristiana y la pregunta es,
cuánto valor le damos o cuánto estamos entendiendo del poder de la justificación ante Dios. Dice la palabra en Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, mire, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, transgresión. Mire, hay muchas maneras de hablar del pecado, porque muchas veces nosotros comenzamos pecando y la palabra pecado significa errar en el blanco. Pero ¿ha oído usted que dice la palabra que Satanás dice que guardaba los secretos de Dios en el monte santo, ¿sí? Y que a causa de sus contrataciones, Satanás, una de las características de Satanás es que se volvió un prófano. Y un prófano no va a creer usted que está en la dimensión, es la dimensión más alta de aquel que transgrede, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Yo le digo a alguien que profanó el lugar santo, ¿sabe qué es? Es alguien que supo secretos. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente, haga de caso, es el novio de su hija que entró a la casa, vio al suegro en calzones, a la suegra la vio en camisón, ya le tenían confianza, entraba, se sentaba, oía hablar y un día cortó a su hija, ¿sí? Y entonces dejó toda la confianza, los secretos de la familia que él vio, que él escuchó, ahora él se los llevó. Y de repente, si es tipo Satanás, va a ir a contar lo que no tenía que contar. Va a ir a hablar, pero no sé si me estoy explicando. O sea, pero la profundidad de la confianza que entró, le dieron una confianza que no se le tenía que haber dado, que tal vez se le tenía que haber dado si hubiera sido esposo de su hijo, de su hija. Y ahora resulta que se fue. Entonces Satanás, eso fue lo que hizo en el cielo. Satanás, dice la palabra, que estaba en el monte santo. Mire, estaba en el monte santo, era un querubín protector. Y dice la palabra que profanó, o sea, los secretos de Dios. Algunos dicen se los llevó, o sea, no es que se los llevara Satanás. Algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, algunos pensadores espirituales creen que Satanás conoce algunas cosas de tu propósito, las conoce Satanás. Hermano, ¿y dónde está fundamentado eso? Es porque de alguna manera él pone tropiezo en algunas personas y él cómo sabe el llamado, cómo sabe el propósito que usted tiene. Entonces hay ejemplos, hay gente que utiliza ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, no sabe a cabalidad, pero dice que, por ejemplo, en Jesús, cuando nació Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Herodes dice que se enteró y entonces Herodes se recuerda que mandó a censar para conocer quién era. Entonces ahí quiere decir que Satanás de alguna manera sabía, pero no tenía toda la información. Entonces así hay muchas personas que tienen lucha, que tienen batallas en su vida a causa de que el enemigo muchas veces sabe el llamado que tú tienes o el propósito que tú tienes. Por eso no podemos darnos por vencido en nuestro llamado, o en lo que Dios está haciendo con tu vida. Y por eso es que hay mucho tropiezo, porque el enemigo, escucha esto pues, el enemigo sabe que si usted logra entender su llamado, si usted logra entender su propósito, si usted logra entender lo que Dios lo está llamando a hacer, el enemigo sabe que usted va a lograr avanzar y que usted va a alcanzar lo que Dios habló. Entonces por eso pone el tropiezo. El problema es cuando nuestro temperamento no está moldado con nuestro carácter y es donde nos vamos para abajo, nos desanimamos. Hoy estamos fortalecidos, mañana estamos desanimados. Hoy queremos noquear al enemigo, mañana salimos huyendo como aquellos gatos asustados cuando hay más perros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros somos inconstantes, no entendemos el poder que hay en la resurrección. Entonces, cuando vemos nosotros Romanos 4:25, tenemos que entender nosotros que a causa de los pecados de la humanidad, mire, Dios, mire, cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado. Ahora, entender esto, a veces nosotros lo predicamos, pero no lo dimensionamos. Mire, fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, yo siempre le digo a la gente, mire, sin tratar de ser muy espiritual, pero yo le digo a la gente, ¿quién estaría dispuesto a morir por un homosexual? A morir por un asesino, a morir, y le estoy hablando de los pecados tal vez más sanguinarios que pueden haber, a morir por un violador. Yo no moriría, ¿sí? O sea, no podría venir aquí con cuento y decirle, mire, no moriría por eso, no lo podría hacer. Pero dice la palabra, mire, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Yo le voy a hacer una pregunta, no me responda, pero ¿cuántas veces, me voy a incluir para no hablar como fariseo, pero cuántas veces pecamos nosotros a la semana? Ni siquiera lo voy a decir al día. Y cuando le digo pecamos, no le estoy hablando porque entonces, no, hermano, pues si yo soy santo, hermano, le digo pecamos, gente que se enoja, chismoseamos. Mire, me voy a incluir para no ser fariseo.
chismoseamos, murmuramos, juzgamos. Mire, a mí me molesta, ahí está mi esposa, por eso lo voy a hablar, pero créame, yo no soy juzgón. Eso sí es un don que Dios tal vez puso en mí. Yo no juzgo a la gente, pero yo oigo gente que ya vio al hermano que vino tal, ya vio que gordo estaba. ¿Y usted qué le importa si está gordo? O ya vio al hermano, qué flaco se mira. O sea, si está gordo lo juzga. Si está flaco lo juzga. Si viene un carro nuevo, a ver si no es narco ese hermano, ¿verdad? Mire, tengamos cuidado. No voy a dar nombres porque no me gusta para no que nadie, pero hablé un día con una persona porque yo conozco una persona que Dios los ha prosperado mucho, pero digo los ha prosperado y entonces dice, no será narco. O sea, quiere decir que Dios solo los puede bendecir a ellos, no puede bendecir a otros. O sea, tiene que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Entonces, eso es pecar. Eso es cometer, estar pecando, estar juzgando, estar diciendo lo que no es. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, practicamos muchas cosas y transgredimos y necesitamos siempre ir a la sangre de Cristo. Y no logramos dimensionar, porque algunos cuantos de los que estamos acá, no me diga amén, solo medite, se siente pero santo, santo, santo. ¿Sí? Que a veces, ¿sabe una cosa? A veces creemos que estamos santos, pero mire, tan santos que de verdad ya casi sentimos que no se acerquen porque me contamino, ¿sí? Y no se trata de eso, se trata de que podamos dimensionar nosotros realmente lo que Dios, escuche esto, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este tiempo que el mundo celebra la resurrección, dimensionemos nosotros realmente el poder. Entonces, primer punto, como usted quiera, ¿sí? La resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. O sea, ante Dios, Jesucristo fue la interfase de justificación. Ahora mire, Efesios capítulo 2:3. Dice, éramos hijos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y mire qué interesante este pasaje bíblico. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Repita conmigo, otro tiempo. ¿Sabe una cosa? Todos tenemos un trasfondo en la vida. Todos tenemos un trasfondo. Algunos eran más tremendos que otros. Y como dijo un pastor por ahí, y algunos todavía lo siguen siendo, ¿sí? Mire, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que nuestros pensamientos, repita conmigo, pensamientos. Tenga cuidado con sus pensamientos. Por eso la palabra dice que tenemos que llevar los pensamientos, nuestra obediencia cautiva a la mente de Cristo. O sea, nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Porque nuestros pensamientos muchas veces, mire dice la palabra, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hoy Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Por medio de Jesucristo, fuimos justificados delante de Dios. Pasemos a otro punto. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Ahora, mire, hablar de la muerte es increíble ahora. Mire, en este tiempo estamos viendo tantas cosas a través. Miren, hoy en día estamos viendo gente que amamos se muere de la noche a la mañana. Gente que nunca pensamos que iba a morir, está muriendo. Ni lo habíamos pensado, nosotros no lo habíamos dimensionado. Ahora quiero que vayamos a Romanos 6:23. Ese se lo sabe de memoria mucha gente, ¿sí? Romanos 6:23. Ese no lo sabemos desde niños, nos lo enseñaron. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora, entender esto es un poco delicado porque nosotros estamos arraigados a la tierra, ¿sí? Y cuando digo arraigados, estamos hablando de todos. Porque yo le pregunto ahorita, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Haga cola, por favor. Que venga el primero acá que se quiere morir, a no ser que esté deprimido, que esté endemoniado, ¿verdad? Que tenga espíritu de suicidio, se quiere morir. O como dijo mi abuelita, en Guatemala utilizamos una palabra, pero que no lo voy a poder decir, voy a usar un sinónimo, es si sos aragante, quieres morir, ¿verdad? Todos los araganes se quieren morir. Pero hablemos de alguien que está en sus puntos, en su normalidad, nadie se quiere morir. Ahora, el problema es que nosotros no dimensionamos realmente la muerte. O sea, la muerte para nosotros realmente es lo más desastroso que puede pasar. La muerte para los hijos de Dios es lo mejor que le puede pasar. Otra vez, la muerte en el mundo es lo más desastroso que puede pasar. La muerte para los hijos de Dios es lo mejor que nos puede pasar.
Ahora, ¿verdad que no lo asimila? ¿Va que no suena interesante el tema? Ay, no, pastor, ¿cómo va a estar hablando de eso? Yo no me quiero morir. ¿Por qué no nos queremos morir? Porque no estamos entendiendo realmente lo que es la vida eterna. Si la entendiéramos y entendiéramos a la muerte, usted y yo los quisiéramos morir, pero no quiero que malinterprete eso, sino entendiéramos que después de esta vida natural existe una vida espiritual, una vida sobrenatural, una vida eterna. Y la vida eterna hay que aprenderla a dimensionar. Entonces, el índice de mortalidad, hermano, sigue siendo del 100%. O sea, no todos nos vamos a morir. Usted, de hecho, los judíos tienen son muy místicos. Y los judíos hablan de la muerte, y la muerte es muy interesante estudiar desde la proyección de esa cultura, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo nos vamos a morir. La Biblia habla que 70 es el año de los fuertes, 80 tal vez el de los robustos, con todo y sus males. A tarde o temprano usted y yo es lo más que vamos a vivir, 80 años, 100 tal vez algunos. Y 100 ya no va a poder ir a comerse su hamburguesa, ya ni dientes van a tener algunos, ¿verdad? Ya ni siquiera se van a poder parar porque van a sentir que se les quiebra todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Dimensionar la vida eterna es importante para que nosotros estemos preparados. Yo le digo a la gente, aprendamos a forjar una vida eterna acá en la tierra. Porque mucha gente no está forjando vida eterna. Mucha gente lo que está haciendo es viviendo una vida desordenada, viviendo una vida doble, viviendo una vida cristiana sin entendimiento, viviendo una vida cristiana religiosa. Y yo creo que ese es el tiempo de salir de la religión. Yo creo que he estado viendo algunas palabras proféticas que Dios ha estado hablando por la boca de muchos que tienen llamado profético, que tienen un manto profético, que tienen una unción profética. He estado viendo que algo de lo que Dios está hablando es volver a la naturaleza de santidad, volver al entendimiento de nuestra vida cristiana. Yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto que usted no tiene un tiempo de intimidad verdadero con Dios? No que ponga a cantar cánticos, que se ponga ahí a creer que porque canta, porque pone unos cánticos y se le salen unas lágrimas. No, yo le estoy hablando verdaderamente, ¿hace cuánto que no tenemos una relación de intimidad con Dios? Que se quebranta, que hay un rompimiento en nuestra vida espiritual, que Dios se conecta usted con Dios y usted ve a Jesús. Yo quiero contar algo que Nubia mencionó algo y me llamó la atención. Fíjese que nosotros estuvimos en Israel en el año 2018 con mi esposa. Tuvimos la bendición de una manera sobrenatural de viajar a Israel y de ser parte de la comitiva que inauguró la embajada de Jerusalén de Israel en Jerusalén, de Guatemala. Y bien interesante porque estuvimos en el monte Moriah, ¿sí? Que es el monte del templo. Y uno va con las expectativas de a ver qué se siente, de a ver qué percibe. Yo creo que nuestro viaje, lo voy a decir sin calidad de jactarme, pero tal vez agradecido con Dios, nuestro viaje comenzó sobrenatural desde el primer día que Dios nos mostró que íbamos a estar en Israel. Fue sobrenatural. Y como estoy hablando de la resurrección de Cristo, le quiero contar esto. Solo que me acompañe, por favor, a 1 Corintios 15. Ya le voy a contar lo que quiero porque lo sentí de Dios comentárselo, ¿sí? Casi nunca hablo esto, ¿sí? Lo voy a hablar hoy y hasta se está grabando. Entonces espero que no sea esto para que no genere algo en el corazón de alguien incorrecto. 1 Corintios 15, 55. Miren lo que dice la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces el pecado es lo que hace que nosotros muramos, ¿sí? Mire, y el poder del pecado es la ley, porque vivimos muchas veces en un sistema de religiosidad. Entonces hay gente que viene a la iglesia y se recuerda que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes ponen cargas que ni vosotros podéis llevar. Entonces los fariseos tenían una especialidad, les gustaba poner cargas que no podían llevar. Pongámoslo ahora a este tiempo. A veces vivimos una vida cristiana tan hipócrita, una vida cristiana tan falsa, que nosotros le ponemos carga a nuestros hijos, le ponemos carga a nuestra familia, que ni nosotros cumplimos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted eso. Hablemos algo tan simple, como que yo le digo ahorita: hermano, vamos a entrar en un ayuno y oración esta semana, el día de mañana comenzamos a ayunar
sin agua, solamente con un vaso de agua no va a comer que hay uno de Daniel ni que 8 cuartos, puro vaso de agua y oración. Y usted comienza a orar y un día y me encuentra a mí entre Fratelli comiéndome un pedazo de carne, ¿qué haría? O sea, no sé si se da cuenta de lo que le estoy diciendo. A veces da risa, pero a veces ponemos esas cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Hermano, y usted, ay, hermano, es que me invitaron, pero mañana comienzo mi ayuno. No sé si me estoy explicando. Entonces, la palabra muchas veces nos habla, la ley muchas veces para la gente se convirtió en una religiosidad, mire, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria nosotros, mire, tenemos la victoria de vencer a la muerte. Ahora, ahora vamos a ir viendo porque aquí tengo estos pasajes, pero así rápido, porque es que le estoy contando a los de Israel, porque sentí contárselo, no sé por qué sentí. Sí, sentí contárselo para que podamos entender que Jesucristo sí resucitó y que Él sí es real y que Él no es una historia, que Él no es una historia mitológica, no, Él es una persona, ¿sí? Y Jesucristo no es un cuento, Jesucristo tiene una presencia. Entonces, en el 2018, cuando comenzó el mes de enero, me recuerdo que ahí por la mitad del mes de enero yo me puse muy enfermo, ¿sí? Y estaba muy enfermo y entonces se viene a tu vida, se vienen ataques a tu mente, ataques a tu corazón y uno se siente mal. Pero yo personalmente me ministro con usted y yo me sentía mal, hermano. Y entonces yo me recuerdo que estaba en mi cama, estaba muy malo, estaba malo como del estómago, no sé qué me dio, pero me sentía muy malo, ¿sí? Y yo me recuerdo que estaba en mi cama y yo le dije al Señor, Señor, tú me has dado promesa, pero yo me siento mal, Señor, a ver si no tengo algo mal. O sea, mi mente estaba mal. Y entonces yo me recuerdo que me quedé dormido y cuando me quedé dormido yo empecé a ver una presencia que entró a mi habitación. Casi no hablo esto, ¿sí? Y cuando vi esta presencia que entró a mi habitación era Jesús. Y entonces Jesús me dijo, me tomó de la mano y me dijo, quiero llevarte a un lugar, me dijo Jesús. Y me llevó a otro lugar. Cuando me llevó a otro lugar, hoy lo puedo contar. Pasé meses que no podía contar esto. Si no podía, a las personas medio que lo compartí, no podía porque me quebrantaba demasiado. Y entonces me tomó de la mano y me llevó y cuando me di cuenta estábamos en un mar, ¿sí? Estábamos en un mar, que me enteré después que era el mar de Galilea, pero Jesús se puso en una barca, estoy hablando de algo verdadero, no me lo estoy inventando. Jesús se sentó en una barca y comenzó a darme una información, ¿sí? Y me habló por un buen tiempo, pero me impresionó cómo yo miraba, o sea, yo lo estaba viviendo, yo lo estaba viviendo literal, ¿sí? Y me llevó al mar de Galilea, estuvimos ahí por horas hablando algunas cosas que él me habló y después me dijo, te voy a llevar a otro lugar. Entonces me llevó a un salón y eso es bien impresionante porque ese salón fue algo que vivimos, ¿sí? Pero él me llevó antes de que lo viviéramos y me mostró lo que iba a pasar en ese lugar y me dio ciertas indicaciones porque teníamos una asignación en ese momento. Pero lo que más me impresiona no es tanto lo que pasó, sino me impresiona la persona de Jesús. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Eso me impresionó tanto, ¿sí? Porque Jesucristo me tomó de la mano, me llevó a diferentes lugares, nos dio cierta información y bueno, me recuerdo que salí del éxtasis espiritual y ahí lo tengo hasta anotado en mi teléfono porque me desperté y lo anoté y llamé a otra persona que era encargada de algunas cosas que estábamos haciendo en pro de Israel en ese momento. Y yo me quedé sorprendido y dije, wow, qué impresionante. Entonces, ¿por qué te estoy hablando todo esto? Porque estoy hablando. Entonces, cuando fuimos a Israel, había una expectativa, porque todo comenzó sobrenatural y el viaje en sí era sobrenatural. Pero cuando llegamos, uno piensa que va a sentir la presencia, no se siente nada, es bonito estar ahí. Pero me recuerdo que el día que estuvimos en el monte del templo, ese día llegamos, estuvimos en el monte Moria, estuvimos donde Abraham sacrificó a su hijo, estuvimos en la puerta de oro. Sin embargo, cuando nos acercamos al monte, al Getsemaní, no se podía entrar porque estaban haciendo como arreglos. Entonces yo me sentí así como triste y dije, no puede ser que no podamos entrar al Getsemaní. Y de repente, o sea, pero estábamos bromeando, sentí una presencia de Dios, viene por lo que tú estás hablando, ¿sí? Y ahí está mi esposa de testiga. O sea, yo estaba bien, no estaba predisponiéndome, voy a ver si siento algo. Cuando de repente pasamos por el Getsemaní, por el lado de fuera, pues no entramos. Y de repente de verdad le abro mi corazón, no me lo puedo mentir.
de repente me quebrantó el espíritu. O sea, es como que usted estuviera bien riéndose, de repente algo entra sobre usted y el espíritu me quebrantó de tal manera que yo no podía hablar. Y yo dije, ¿pero qué me está pasando? Porque no estábamos ni orando, estábamos molestando y porque era un grupo grande que íbamos. Pero me quebranté tanto, y lo que yo le quiero decir hoy es entender nosotros verdaderamente que el poder de la resurrección en Cristo Jesús, pero el poder, la persona de Cristo es verdadera, ¿sí? Es por eso que estoy contando esto, estoy contando para que podamos entender que Jesucristo es una persona y Jesucristo es una presencia, ¿sí? Y Él es real. Y estando ahí, el Señor habló. Por eso le digo yo, hablar de ese viaje todavía tengo información que todavía no logro entender, por eso no la puedo hablar. ¿Se recuerda que Pablo dice la palabra que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables? Dice que no le ha sido dado a los hombres entender. No las contó. Usted lee ahí, no contó Pablo qué fue lo que vio, porque hay cosas que no se pueden entender. Hay cosas que yo todavía no proceso, y un día hablando con otros profetas me dice, te aseguro que vos tenés información que no podés contar y no podés procesar todavía. Exacto, no la entiendo, y yo la entiendo, ¿para qué le voy a contar? Sería morboso decirle, mira, el Señor me mostró. Mejor no sé si será para este tiempo o sea para llevármela al cielo un día. Ahora, lo que le quiero decir es entonces entender que Jesucristo es una presencia. Él es real. Él no es un invento, porque a veces nosotros nos cansamos y hay gente, yo oigo gente cristiana, si el Señor fuera real las cosas se dieran. Yo a veces pienso que tal vez eso es puro cuento. No hable así jamás. Tenga cuidado lo que dice. Él es una persona y Él es real. Él es real y Él opera en nuestra vida y Él es genuino. Termino con esto para cerrar esto de Israel. Entonces estamos en el monte del templo, cayó una presencia, bueno, fue algo muy especial, estuvimos, y la noche que nos fuimos a dormir, yo me recuerdo que fue una noche muy cansados, ¿sí? Muy cansados. ¿Por qué le digo todo eso? Para que usted entienda que no está uno predisponiéndose a ver que, como dijo una persona, intentando ver micos aparejados y todo eso, ¿sí? Nos fuimos a acostar y me recuerdo que no teníamos cargador de tipo europeo, no lo conseguíamos. Y me estaba quedando sin batería en mi teléfono, ya no tenía batería, entonces, y la cosa es que no conseguíamos en ningún lado, ¿sí? Y me recuerdo que entonces, ¿qué hago? Entonces estaban con ese afán. Bueno, la cosa es que logré ver cómo cargaba mi teléfono y me dormí. Esa noche me dormí, y inmediatamente cuando me dormí aparece otra vez Jesús. O sea, lo que le quiero hablar es hoy la importancia no es lo que me pasó, lo que quiero que usted entienda es que Jesús es real. Y apareció otra vez Jesús y me tomó otra vez de la mano y me llevó al monte del templo. Y fue impresionante lo que Dios hizo esa noche, ¿sí? Lo que Dios habló. Pero lo más impresionante fue que paralelo a eso, los otros profetas tuvieron esa noche también cada quien tuvo una manifestación con Dios, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, Jesucristo es real, hermano. Jesucristo no es un invento de alguien, ¿sí? Por eso es que tenemos que seguir adelante, y cuando más cansados estamos, yo sé que Él está conmigo. Cuando más solo me siento es cuando sé que Él no me va a abandonar. Cuando más fatigado me siento es cuando sé que Él pone fuerzas en mí. Pero entender eso a veces en este tiempo, en la vida del cristiano, hermano, es un poco complicado, porque la gente, el sistema, este nuevo sistema, Mario un día hablaba, y yo le voy a pedir a Mario un día que enseñe de eso. Mario hablaba de la generación X y de lo que está pasando. Y sabe una cosa, la generación X no solo es para los jóvenes, yo creo que es lo que está pasando, se está contagiando a la gente, porque este sistema de pandemia lo que activó fue una falta de compromiso en la gente. Una falta de buscar a Dios. Eso fue lo que generó la pandemia. Lo he estado hablando con algunos. La gente se apagó. A la gente le gusta más, vea que es más cómodo estar en su casa tipo 11 de la mañana si le entró la pereza, y tal vez voy a ver al pastor un rato, lo miro más tarde. A excepción de que yo sé que hay unos que son fieles, ¿sí? Yo sé que hay gente que sí mira la palabra, está pendiente de la palabra porque necesita, pero hay otros no, hermano. Hay gente que, mire, YouTube no te va a mentir. Y lo hablo general a través de varios pastores, no estoy hablando de mi caso, estoy hablando, YouTube no te miente. Los pastores entran a YouTube Studio y ¿sabe qué? Se dan cuenta que la gente lo más que vio el mensaje fueron 5 segundos, 10 segundos, 20, si mucho alguien vio 3 minutos. Ahora, yo le pregunto, ¿está bien? Pues no les gusta el mensaje, están aburridos. La pregunta es, ¿y con qué se está nutriendo? No me va a dar cuenta que está leyendo la palabra. No me va a dar cuenta que está postrado orando y que la presencia está con usted. Porque si no podemos nosotros alimentarnos de la palabra,
es mentira que nosotros vamos a estar orando. O sea, eso es mentira. Es mentira, hermanos, que yo estoy en el tiempo de la revelación, me dijo un hermano un día. Esos son cuentos. Si usted no puede ver ni 15 minutos la palabra de Dios y decir, Señor, voy a disponer mi corazón para escucharte, para verte, para lo que tú me quieres hablar, no me venga a decir que usted estuvo. No lo estamos haciendo. Entonces, este tiempo, y le quiero hablar porque no sé si voy a poder desarrollar el mensaje, pero este tiempo importante le estamos restando a nosotros poder al entendimiento de la persona de Cristo. Miren, la resurrección de Cristo Jesús significa que nosotros como gente de Dios, como creyentes, tenemos que estar unidos con Él. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que Él resucitó, segunda de Corintios 4:14, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Repita conmigo, a nosotros también. Y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, yo le pregunto a ¿usted está entendiendo esto? No me diga amén. Otra vez lo voy a leer. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Pero ¿lo estamos dimensionando o estamos creyendo que, como así decía mi abuelita, mire, y el Señor nunca llegó? No, es que su abuelita ya esté muerta, su tatarabuelo ya esté muerto, un día tarde o temprano todos vamos a entregar cuentas. Y un día tarde o temprano todos nos vamos a presentar delante del Señor. Entonces no se trata si vino o no vino, se trata que un día vamos a ver, se haya tardado en lo que se haya tardado. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos con esa firmeza y con esa unidad en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué le cuento esto de Jesús? No le estoy contando para alardear, vive Dios, eso no me interesa a mí. Casi nunca he hablado todo lo que se vivió ahí. Pero yo le voy a decir una cosa, y yo miro un montón de pastores que se toman una foto con el diputado, no sé qué, que están, hermanos, esas son puras cosas bobadas espirituales o bobadas que no tienen nada de espiritualidad. Las cosas verdaderas que Dios te encomienda no se cuentan, no se dicen. Entienda cuando Jesús le decía a sus discípulos, a la gente que sanaba, le decía, ve, pero no se lo digas a nadie. Y a veces nosotros hemos trabajado muchas cosas, no hay que decirlo. Lo que le quiero decir es, esas manifestaciones de Cristo Jesús nos dan un entendimiento profundo de las cosas que están por venir. Y lo que está por venir para el mundo es algo muy complicado, es algo muy duro. Y la gente le está restando importancia al poder de la resurrección y a lo que está por venir por dedicarse a las cosas materiales. Yo le voy a decir una cosa a los que están acá, Dios lo quiere bendecir. Dios quiere sorprenderlo y quiere levantar su economía, quiere levantar su empresa, quiere levantar su negocio, pero no ese es el objetivo de su vida, ni ese es el objetivo de su llamado. El objetivo primordial es que usted y yo resucitemos con Cristo Jesús. El objetivo primordial es que usted y yo tengamos una relación con Él, que utilice lo que Dios depositó para bendecir a los demás. Entonces, entender esto es bien complicado. Ahora, acompáñeme a Isaías 53:10. Voy rápidamente, ¿sí? Las escrituras confirman la verdad de Cristo Jesús. Mire, pero quiso el Señor, Isaías 53:10 al 12. Isaías 53:10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Vení para acá, Samuelito, acompáñame. Miren esto, porque entender esto para mí es bien, que lo entendamos es bien importante y lo dimensionemos. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos han sido quebrantados por Dios? Todos. En algún momento de nuestra vida hemos sido o seremos quebrantados. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo. Está hablando del Hijo de Dios. A Dios se le plació quebrantar a su propio Hijo. No nos va a quebrantar a nosotros. Pero quiso el Señor quebrantar, sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Él se entregó, o sea, Dios lo quebrantó, pero Él se entregó. Acá nos habla de la importancia de entender el corazón verdaderamente de Dios. Mire, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, ¿cuántos han estado angustiados alguna vez en su vida? Todos. ¿Cuántos se han sentido que no hay respuesta? Todos. Mire, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré
parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Miren esto, eso es una profundidad para no olvidar. Es una profundidad para generar fijación en nuestra vida. Es una profundidad para generar conciencia en nosotros de quién es Jesús y de lo que Él hizo. Pero nosotros, algunos, vamos olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Se nos va olvidando el poder de la resurrección. Se nos olvida lo que Él es verdaderamente y empezamos a vivir en cosas superficiales. Si te da un carro, si te da una casa, si sirvo a Dios, pero me da, hermano, todo eso vendrá, será añadido. Pero lo más importante no es la casa. Lo más importante no es el carro. Hermano, usted, porque no, yo sé que lo quiero. Yo quiero mi casa, pues va, yo quiero muchas cosas. Pero lo más importante, esa no es la prioridad. La prioridad es entender la persona de Cristo. La prioridad es entender que Él es una persona. Él no es un personaje. Entender que Él tiene presencia. Él no es una historia. Y a veces nosotros nos olvidamos de todo eso. Y Él es poder. Y dice Salmos 16, 10, 11: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. La palabra testifica de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, es palabra, solo así rápido ya. Primera de Corintios 15, 14. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo, mire. Entonces dice, donde Él defiende la verdad de la resurrección, y dice la palabra: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Entonces nuestra predicación no es solamente para que hayan sanidades. Es parte de la unción que Dios deposita. La palabra profética dice: yo quisiera que todos profetizaran, dijo Pablo, dijo también Moisés. La palabra profética, sin palabra profética el pueblo se desenfrena, porque la palabra profética muchas veces marca un tiempo, marca una guía, pero no es la esencia del mensaje, no es eso. Dice la palabra, mire: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, dice, todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, el apóstol Pablo habla, mire, si Jesucristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí sentados esta mañana? Si Jesucristo no resucitó, ¿para qué aplaudimos? Si Jesucristo no resucitó, ¿para qué cantamos? Pero sabe una cosa, ¿por qué le conté lo de Israel? No le conté para alardear, le conté para que entendamos que Él es real. Le conté para que entendamos que Él anda buscando hombres y mujeres que quieran tener una relación con Él. Ojo con esto, porque esto es importante. Hombres y mujeres que aprendan a guardar secretos. Yo le voy a decir algo a usted: usted guarda secretos, porque el que no guarda secretos no es digno de ser contado. El que no guarda secretos no es digno de ser tomado, y por eso es que Dios muchas veces va a guardar secretos. Tenga cuidado que Dios le ha dicho. Oiga esto, ¿qué Dios le ha dicho que no diga? Y usted tiene que aprender a callarse la boca muchas veces. Sabe que muchos hombres de Dios, no voy a dar nombres, pero algunos entenderán de quién. Algunas personas, a lo mejor Dios se los llevó porque empezaron a decir cosas que Dios no quería que dijeran. No porque no fueran ciertas, sino porque Dios se las confió para que no las dijeran. Y ahí está lo complicado, que Dios te puede decir cosas para que no las digas, hermano. Y entonces, ¿para qué no la dice? Para que entiendas las dimensiones de la sobrenaturalidad de Dios, pero no las tienes que decir. Y entonces, ¿qué pasaría si empezamos a alardear de cosas que Dios no nos está diciendo que digamos? Hermano, tuve un encuentro con el Señor anoche y el ángel de Jehová se me apareció y me reveló. Ahí usted comienza a tropezar con usted mismo. Tenga cuidado. Gente que se atrevió a decir cosas y el Señor se los tuvo que llevar, porque no eran para que fueran dichas, era para que habían sido reveladas para que pudiera haber un entendimiento, pero no para ser dichas. Entonces tengamos cuidado nosotros que Dios nos muestra que no tenemos que decir, porque hay cosas que Dios te va a decir: te voy a mostrar esto, pero no lo tienes que decir.
Te voy a mostrar esto, pero te lo tienes que guardar. Y algunas cosas que usted ve como en el Antiguo Testamento, los profetas les fue mostrado, revelado, fueron llevados algunos para que se dijera, para que se escribiera, pero otras hay cosas que no las pudieron escribir. Y nosotros tenemos que aprender a entender los misterios de Dios. Romanos 1:4, rápidamente. Romanos 1:4. La resurrección prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren esto, qué poderoso. Otra vez, Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios. Usted y yo somos declarados hijos de Dios también, conforme al Espíritu de santidad. Ahora le pregunto, ¿cómo está su nivel de santidad? Así rápido, piense rápido. ¿Cómo está su nivel de santidad? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, fue levantado por el poder de la santidad que había en él. Si él no hubiera sido santo, apartado del pecado, él no hubiera sido levantado. Ahora, acá es una doble vía para nosotros. Usted y yo tenemos que ser santificados para poder ser levantados cuando el Señor venga, ¿sí? Rápidamente, ya estoy. Hechos 2:33. Anótelo, después lo busque en su casa. Hechos 2:33. La resurrección de Cristo significa que Dios derramará lo más importante que haya sobre el Espíritu Santo. Y le restamos importancia al Espíritu Santo porque nos llama más la atención la palabra profética, nos llama más la atención las cosas materiales, y nos olvidamos del Espíritu Santo. Dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. O sea, el Espíritu Santo es el que te habla, es el que te guía, es el que te ministra, es el que te consuela, es el que te revela, es el que te ayuda, es el que te ayuda a caminar, es el que te guía. Mire, y le restamos importancia al Espíritu Santo. ¿Quieres comprar tu casa? Pregúntale al Espíritu Santo primero. ¿Quieres cambiar de carro? Pregúntaselo al Espíritu Santo. Parece religioso lo que le digo, pero pregúnteselo. Los muchachos quieren tener novia, pregúntenle al Espíritu Santo si es tiempo de tener novio. Quiere, no sé, hablemos, quiere viajar, pregúntale al Espíritu Santo. De verdad, yo le digo hoy, y le hablo esto, no porque no me gusta mucho poner ejemplos, pero hoy lo quiero hacer porque es importante. Nosotros viajamos con mi esposa a México en el mes de noviembre, y le hablé a algunos acá, le hablé a varios, les pedí por favor que oraran para ver qué les mostraba el Señor. Y yo creo que Dios confirmó a través de varios acá, ¿sí? Pero yo le pedí al Espíritu Santo, y ahí está mi esposa, y le dije: si el Espíritu de Dios me dice que, y parece muy religioso como se lo digo, pero si el Espíritu me dice que vaya, es porque voy a regresar sano. No puedo regresar enfermo, ¿sí? O no me puedo ir a enfermar allá. Pero si Él me dice que no vaya, aunque teníamos ya unas invitaciones, yo no voy a ir, le dije. Bueno, el Espíritu me dijo que fuéramos. ¿Sabe qué? Ministramos en muchos lugares, porque esa es la palabra verdadera. Ministramos con mucha gente. Tratamos de cuidarnos lo más que pudimos, pero era tanta la gente. Regresamos, hermano, y Dios nos guardó. No estoy jugando, ni me la estoy jugando a, ¿cómo se llama eso? Arriesgándome. No. Fuimos, y yo le decía a Dios, y se lo he contado a algunos, yo le decía a Dios cuando estaba ahí: Señor, yo no soy hijo preferido tuyo, porque tú no tienes hijos preferidos, pero soy tu siervo y ando haciendo la obra con mi esposa. Guárdanos porque tú nos trajiste a este lugar. Nosotros llegamos a algunas casas y: ay, hermano, hace 15 días estuvimos, nos dio, yo, santo Dios, decía yo, que no nos va a pegar estos, tengan todavía. Y así llegábamos a lugares y gente que algunos estaban enfermos. Hermano, lo que le quiero decir es: cuando el Espíritu Santo te lleva, Él te va a respaldar y Él te va a guardar. Cuando vas por tus propias fuerzas, seguro no te va a ir muy bien. Cuando no le pides dirección al Espíritu, seguro es atractivo, porque a veces es atractivo, hermano. Voy a poner el ejemplo del profeta Helen, que amamos mucho. ¿Sabe que un día aprendimos eso? Eso es importante aprenderlo. Estábamos en una reunión y la llaman a ella de Canadá, una profeta que conocimos en Israel, que se llama Stacy Campbell. Y Stacy le dice: Helen, necesito que estés en, no me recuerdo si era en Canadá, en no sé qué lugar, y que te vengas, y ahora yo te mando tu boleto aéreo y te vas. Yo le pregunto a usted, detengámonos, ¿qué le hubiera dicho usted a una persona que le diga eso?
aleluya, mándeme, ahorita le mando mi número de pasaporte. Entonces cuelga Helen y le dice, y nos dice, muchacha, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Oremos y lo que Dios te diga. Y se oró. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Helen? Que no era el momento de salir para ese lugar. Entonces llama otra vez a la profeta y le dice que no puede ir. Pero hermano, pocos hacemos eso, hombre. Cualquiera que te invita, hermano, ¿quién quiere viajar a Miami? Lo invito. Todos, le aseguro que tengan visas, levanta su mano, vámonos. Pero la pregunta es, ¿a quién le dijo el Espíritu que sí y a quién le dijo el Espíritu que no? Me voy a detener acá. Se recuerda que Pablo, el apóstol Pablo, dice que le dice, hermanos, escriben sus cartas, por cuanto he querido pasaros a visitar, pero el Espíritu me lo ha impedido. O sea que no era ninguna fuerza demoníaca, era el Espíritu Santo que muchas veces decía a Pablo que no podía ir a tal lugar. Y era el Espíritu Santo que lo llevaba a muchos lugares. Se recuerda aquel hombre que dice la palabra que Pablo de noche soñó que un hombre lo llamaba, que pasaba por un lugar y lo llamaban que llegara. Se me olvidó ahorita qué pasaje es. Pero ¿qué le quiero decir? Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que te toma de la mano. Eso significa paracletos, ¿sí? El que te toma de la mano, el que te lleva, el que te trae, el que te enseña, eso es el Espíritu Santo en nosotros. Y le restamos importancia. Ahora le voy a tirar esta retórica. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Escúcheme, no las manifestaciones del Espíritu, porque esas seguro las conocemos todos. Llorar, temblar, reír, caer, desmayarse. No sé cuántas más hay. Hay muchas más. Que te salga oro, que sientas escalofríos, que sientas que te quebrantas. Esas son las manifestaciones. Yo te estoy hablando de la persona del Espíritu. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Lo conocen. Y cuando te digo lo conocen, no estoy hablando que lo viste. Estoy hablando que hablaste con Él. Estoy hablando que sabes cómo es Él. Te dejo ese reto espiritual para que lo busques y para que entiendas que Él es una persona. Y nosotros muchas veces lo tenemos solo como, ay, ojalá caiga la unción. Un día oí un hermano que dijo, ay, hermano, ¿y cómo te fue en la prédica? Ah, poderoso, porque todos se cayeron. Bueno, yo no voy a decir que está bien que se cayeron, pero ¿qué les quedó del mensaje? ¿Que entendieron el mensaje? ¿Cambiaron su vida? ¿Rectificaron? ¿O solamente fue una emoción? A ahí voy a llegar, no lo estoy juzgando. Lo que te quiero decir es, el Espíritu Santo no es solo para que te caigas o te rías. Eso es el gozo. El Espíritu Santo te da gozo. Hay gente que viene triste y sales gozoso. Yo he experimentado muchas manifestaciones del Espíritu, pero yo no lo conocía al Espíritu. Entonces, cuando tú conoces al Espíritu Santo, hermano, esa es otra historia. Ese es otro mensaje. Y luego está la presencia de Dios. Y luego está la gloria de Dios. ¿Cuántos escucha esto, ahí me quedo. ¿Cuántos han experimentado la gloria de Dios? Solo los que han experimentado la gloria saben lo que es y saben que no es tan bonito. Porque la gente lo oye y dice la gloria de Dios, el kabob de Dios. No, mejor si lo ha experimentado vas a ver qué se siente. Si no, solo piensa que eso es. No, la gloria de Dios no es algo que usted diga, ay, quiero volver a sentir. Por eso la gente dice que descienda tu gloria, ¿sí? Si desciende tu gloria te mata, porque la gloria es un peso. Entonces la gloria no va a creer que va a ser algo bonito. Ay, yo sentí la gloria anoche, hermano, gloriosa. No, la gloria te asusta porque no sabes qué es. Entonces entender esos niveles en la vida del cristiano a través de la resurrección de Cristo, hermano, es importante que empecemos a anhelar más de Él. Yo lo quiero retar esta mañana a que anhelemos otro nivel, no su vida cristiana que usted tiene, sino otro nivel. Otro nivel. Hay algo más, hermano, hay algo más todavía, más profundo, que el Espíritu Santo quiere trasladar y que el Espíritu Santo quiere impartir a la vida de todo aquel que quiera anhelarle. Hay algo más. Si usted cree que ya topó, le tengo una mala noticia: en la vida cristiana jamás se topa. Si usted cree que ya llegó al límite y dice, ay, hermano, ya siento, no, está equivocado. En la vida cristiana siempre hay algo más. En el poder de Cristo Jesús hay niveles, dimensiones y hay profundidades que Él te quiere revelar. Topaste en el nivel que tenés, pero hay algo más que el Señor te quiere dar. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Adoremos un minuto, Samuelito. Vamos a adorar y vamos a declarar lo que